Saludos, ¿qué tal? Soy el doctor Fernando Barriga, médico intensivista, especialista de la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo, y me complace presentar este tema. Muchas gracias a la invitación de la institución por motivo de su aniversario para participar de este gran evento, ¿no? Bien, vamos a continuar con la presentación. El tema que vamos a discutir en este momento es sobre el monitoreo hemodinámico en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Bien? Eh, ¿Cuáles son los problemas que nosotros vamos a enfrentar en un paciente con estrés respiratorio agudo? No solamente vamos a ver que va a haber una alteración en cuanto a la función pulmonar en relación a la complacencia, la oxigenación, al CO2, sino que también en este grupo de pacientes vamos a enfrentar con bastante frecuencia problemas hemodinámicos que van a estar en relación a la alteración que se va a presentar en dos pilares en cuanto a su tratamiento. La alteración en la función del ventrículo derecho en relación al incremento de la postcarga por los mecanismos fisiopatológicos propios de la lesión pulmonar en el distrés, y también la lesión o las alteraciones que se van a presentar como consecuencia de la fluidoterapia en el pulmón, que se encuentra con un incremento de la permeabilidad vascular pulmonar. ¿Cómo vamos a enfrentar estos problemas? En primer lugar, vamos a empezar a revisar cómo es que se altera la función ventricular en el estrés. ¿Bien? Estas causas de hipertensión pulmonar vamos a ver que van a estar en relación a los mismos mecanismos fisiopatológicos del distrés, pero también al incremento de la presión transpulmonar como consecuencia del soporte ventilatorio y la aplicación de presión positiva con la ventilación mecánica. ¿Bien? En el caso de la hipertensión pulmonar causada por el distrés, existen varios mecanismos, dentro de ellos la vasoconstricción hipóxica, aquella que va a estar mediada por la liberación de agentes vasoconstrictores a nivel de la circulación pulmonar, en el caso del reflejo de vasoconstricción hipóxica, en el caso del edema perivascular, que se va a producir como parte de estos mecanismos inflamatorios, la microtrombosis de los vasos pulmonares y el remodelamiento microvascular. Ahora, tenemos que entender que la distribución de los capilares pulmonares a nivel del lobulillo pulmonar vamos a tener dos grupos de capilares. Unos de ellos se van a encontrar en la unión de los alveolos y otros entre los alveolos. Entonces, vamos a tener un grupo de capilares extraalveolares y otro grupo de capilares intraalveolares. Cuando predomina el colapso, lo que vamos a evidenciar es que van a ser los capilares extraalveolares los que van a empezar a reducir su diámetro por el efecto del incremento de las presiones a su alrededor. En cambio, cuando existe sobredistensión, van a ser afectados principalmente los capilares intraalveolares, ¿no? Por el efecto de deformación que se va a generar luego del cambio de volumen en el nivel de los alveolos. Entonces, tenemos que entender también que durante la inspiración se va a generar un incremento de la presión intratorácica que va a conducir a un incremento en la presión alveolar y que finalmente va a incrementar la presión transpulmonar. Estos cambios inducidos por la ventilación tidal van a generar cambios cíclicos en la resistencia vascular de vasos intra y extraalveolares, ¿sí? Sobre todo, vamos a ver que durante la inspiración disminuye la resistencia de los vasos extraalveolares y durante el incremento de la presión transpulmonar incrementa de los vasos intraalveolares, ¿sí? Estos cambios van a tener una distribución que, bueno, va a estar también en relación a la distribución gravitacional que se va a presentar en el distrés. Entonces vamos a ver que si es que evaluamos al pulmón desde las zonas dependientes o inferiores hacia las zonas dependientes, en las regiones anteriores o superiores, vamos a ver que va a existir un gradiente de presiones en las cuales la presión alveolar, la presión de la arteria pulmonar y la presión venosa pulmonar van a ir cambiando de acuerdo a esta distribución. Entonces vamos a tener una zona 1 en donde va a predominar la presión alveolar sobre el resto de las presiones.
Luego va a haber una zona 2 en la cual va a predominar la presión alveolar sobre la presión de la arteria pulmonar sobre la presión alveolar y sobre la presión venosa pulmonar. Y las zonas 3 en las que predominan las presiones vasculares, ¿no? Tanto de la presión arterial pulmonar como la presión venosa pulmonar, que van a ser mayores a la presión alveolar. Entonces, el incremento de las zonas 2 va a ser responsable de estos cambios en la resistencia vascular pulmonar. Entonces, cuando vamos a ver que cuando evaluamos la relación que existe en el volumen pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, va a existir una relación contraria en cuanto al incremento de volumen tidal con respecto a la resistencia que van a generar los cambios en el diámetro o en la resistencia de los vasos intraalveolares y de los vasos extraalveolares. Entonces, por ejemplo, vemos la curva en rojo, en la cual vemos que los vasos extraalveolares, cuando nos encontramos en la zona de colapso, van a tener un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, cuando hay colapso, la resistencia vascular pulmonar va a estar en general incrementada. Y conforme se vaya reclutando el pulmón y vaya aliviándose ese efecto de las atelectasias, vamos a llegar hacia la capacidad residual funcional, que va a generar una reducción en la resistencia vascular pulmonar porque se va a aliviar el efecto que habíamos hablado que está existiendo en el nivel de los brazos extraalveolares. Cuando empieza a inflarse el pulmón y empezamos a incrementar el volumen pulmonar por encima de la capacidad residual funcional, la resistencia de los vasos extraalveolares va a ser menor, ¿no? Como vemos en la curva punteada en rojo. Ahora, al evaluar la resistencia que va a generar los vasos intraalveolares, vamos a ver la curva en azul. Entonces, cuando existen atelectasias, los vasos intraalveolares van a estar dilatados y el componente de la resistencia que van a generar va a ser menor. Conforme vaya distendiéndose el pulmón, conforme vayamos acercándonos a la capacidad pulmonar total, el efecto de disminución del diámetro de los vasos intraalveolares va a ir generando incrementos progresivos en la postcarga del ventrículo derecho, que va a traducirse como incrementos en la resistencia vascular pulmonar. Entonces, vamos a ver que tanto el colapso como la sobredistensión son capaces de incrementar la postcarga del ventrículo derecho por incremento en la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Entonces, el punto en el cual vamos a encontrar la menor resistencia va a ser cuando estemos cerca de la capacidad residual funcional. Ahora, durante la ventilación mecánica, esta curva de resistencia vascular pulmonar en relación al volumen pulmonar, vamos a ir viendo cómo es que se va afectando de acuerdo a los componentes que nosotros vamos a ir aplicando por el soporte ventilatorio. Entonces, el volumen al final de la expiración, el volumen pulmonar al final de la expiración va a estar afectado a la flecha celeste. Pero este incremento del PIB podría no generar incrementos muy significativos en la resistencia vascular pulmonar. Sobre el volumen que vamos a aplicar al pulmón para generar el incremento de la presión al final de la expiración, luego se aplica el volumen tidal, ¿no? Que ya empieza a generar mayor distensión sobre los alveolos y por lo tanto incremento de la presión, de la resistencia vascular pulmonar generada por el incremento de por la disminución de los capilares intraalveolares. Y si es que nosotros aplicamos volúmenes tidales mayores, entonces el volumen pulmonar va a ir incrementándose, acercándose cada vez más a la capacidad pulmonar total, lo que va a ir generando un incremento exponencial de la resistencia vascular pulmonar e incrementando también la postcarga del ventrículo derecho. Muy bien. Ahora, ¿y qué efecto tiene este incremento de la postcarga del ventrículo derecho? Cuando se evalúa la mortalidad asociada a la presión plató en los pacientes con distrés, ¿no? Es conocido que
los incrementos de la presión plató se relacionan directamente con incrementos en la mortalidad de los pacientes con ARDS, pero también al evaluar la presencia de cor pulmonar agudo, se observó que aquellos pacientes con presiones plató más alta tenían una mayor mortalidad, pero a la vez tenían un incremento en la incidencia de cor pulmonar agudo, ¿no? Lo que podría decirnos de que los incrementos en las presiones alveolares que van a generar sobredistensión no solamente generan mortalidad por la injuria pulmonar que pueda estar generándose, sino también porque vamos a estar llegando a incrementos que pueden ser nocivos en la resistencia vascular pulmonar y que pueden generar cambios hemodinámicos significativos en nuestros pacientes con distrés. Estos cambios en la resistencia muchas veces van a estar influenciados por la hipovolemia, ¿no? Cuando existe hipovolemia, el volumen vascular puede ser insuficiente para contrarrestar los cambios en las presiones alveolares inducidas por la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, durante la hipovolemia, se favorece el incremento de las zonas 2 debido a la reducción de las presiones intravasculares, y este efecto va a estar incrementado por el PIB y el volumen tidal, y que van a generar mayor disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Lo que genera por incrementos en la resistencia vascular pulmonar. Muy bien. ¿Y cómo es que podemos darnos cuenta de esto? En este estudio, cuando se compara el efecto que tiene los niveles más altos de PIB en la resistencia vascular pulmonar y en la postcarga del ventrículo derecho, se hizo este experimento, en el cual se ventilaba a pacientes con volumen tidal de 6 por kilo con un PIB de 5, bajo, y luego se hacía la comparación con el mismo volumen tidal, pero incrementando el PIB. Y luego una tercera comparación al hacer una elevación pasiva de las piernas para generar un reto de volumen e incrementar transitoriamente la volemia. Cuando se realiza solamente el incremento de PIB, ¿no? Cuando pasamos del PIB mínimo al PIB mayor, se observó que hubo una disminución en el gasto cardíaco, un incremento de la resistencia vascular pulmonar y de la presión media de la arteria pulmonar. Además, un incremento la relación en el radio del ventrículo derecho en la relación entre el radio del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Bien, ese incremento en la postcarga del ventrículo derecho, evidenciado como cambios en la presión que había mencionado y también los cambios ecocardiográficos, al hacer la elevación pasiva de las piernas y al incrementar la volemia, se revirtió. Entonces, la elevación pasiva de las piernas, asociada al incremento del PIB, generaba una disminución en la resistencia vascular pulmonar y un incremento del gasto cardíaco. Entonces, queda demostrado el efecto de la hipovolemia durante la ventilación mecánica con distrés, ¿no? Que puede potenciar las alteraciones hemodinámicas del ventrículo derecho. Entonces, este círculo vicioso que se puede generar por la difusión ventricular derecha, no solamente generada por la ventilación mecánica, sino también por los mismos cambios fisiológicos que van a producirse como parte de las alteraciones estructurales que genera el distrés, van a generar que pueda fracasar el ventrículo derecho y llegar al caso extremo de tener cor pulmonar agudo, ¿no? El desarrollo de cor pulmonar agudo puede generar incremento en el estrés de la pared del ventrículo derecho, con una disminución en el flujo coronario, y de la misma manera que generar un incremento en el retorno venoso hacia el ventrículo derecho y una disminución en la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Empeorando el cuadro y llevando finalmente a la isquemia ventricular y a la muerte del paciente, ¿no? Si es que no logramos aplicar medidas que puedan restablecer la función ventricular y evitar el daño que se va a producir tanto por la ventilación mecánica como por el propio distrés.
Muy bien, que en la fuga capilar inducida por todos los cambios inflamatorios que se van a presentar en el paciente con ARDS. Entonces, cuando se evalúa las presiones hidrostáticas de los capilares pulmonares en relación al agua pulmonar extravascular, vamos a ver que existe el incremento progresivo de la presión hidrostática no va a generar cambios en el agua pulmonar extravascular hasta un punto que va a ser esta presión crítica por encima de la cual el incremento de la presión capilar va a generar incrementos en el agua pulmonar extravascular, es decir, va a empezar a generarse el edema. Entre más se incremente la presión capilar, mayor cantidad de agua pulmonar extravascular, mayor edema. Esta curva va alterándose cuando se incrementa la permeabilidad capilar, debido al incremento de la reacción inflamatoria a nivel pulmonar, lo que va a generar que la presión crítica por encima de la cual se produce el edema pulmonar empiece a disminuir, por lo cual un paciente con un pulmón inflamado tendrá mayor riesgo de desarrollar edema pulmonar, ¿no? Ahora, también es conocido que un marcador independiente de mortalidad es el incremento en el balance hídrico promedio, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que muchas veces las alteraciones hemodinámicas que vamos a tener van a requerir la administración de fluidoterapia, pero tendríamos que sopesar el riesgo que genera administrar fluidos a un paciente que tiene incremento de la permeabilidad vascular pulmonar y que puede empeorar el cuadro y empeorar su mortalidad. Entonces, la administración de fluidos puede ser necesaria en el paciente con ARDS e inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, la sobrecarga de volumen puede causar más edema pulmonar, en especial en aquellos pacientes con incrementos en la permeabilidad capilar. No hay certeza sobre la respuesta a los fluidos y el balance hídrico positivo es un conocido marcador independiente de mortalidad, por lo cual tenemos que tener en cuenta qué cosas vamos a utilizar para decidir de qué manera monitorizar y qué herramientas vamos a utilizar para poder determinar si la necesidad o no de fluidoterapia. Bien, es conocida la curva de Frank-Starling, ¿no? En la cual vamos a relacionar los cambios en la precarga del ventricular con los cambios en el volumen sistólico. Entonces, en el corazón normal, vamos a ver, ¿no?, que la curva de Frank-Starling va a ser diferente que el paciente que tiene disfunción ventricular, ¿no?, en el corazón que se encuentra fallando. Entonces, la medición estática de las presiones de llenado o de los marcadores de precarga no va a poder determinar la capacidad de respuesta a fluidos. En un paciente normal, con un corazón normal, la misma presión puede corresponderse a la zona de la curva de Frank-Starling, en la cual sí hay incrementos del volumen sistólico con los incrementos de la precarga. Y esto no se va a producir en el paciente que tiene falla ventricular, ¿no? Entonces, la misma cantidad de precarga no va a generar cambios en el volumen sistólico en el paciente que tiene disfunción ventricular. Por eso es que necesitamos hacer evaluaciones de índices dinámicos de respuesta a la precarga. Estos índices lo que nos van a permitir es identificar qué pacientes van a encontrarse en las zonas de respuesta a fluidos, ¿no? Estos van a utilizar dos fenómenos, se van a basar en la aplicación de dos fenómenos fisiológicos: la interacción corazón-pulmón y también la administración de fluidos, que pueden ser endógenos o exógenos. Dentro de ellos vamos a hablar de la elevación pasiva de las piernas. Muy bien. Ahora, los índices de interacción corazón-pulmón van a relacionar los cambios en el gasto cardíaco en relación a los cambios en la presión intratorácica generados por la ventilación mecánica. Es decir, que hay una mayor probabilidad de que el paciente sea respondedor a fluidos cuando los incrementos en la precarga del
la precarga ventricular generados por los cambios en las presiones intratorácicas de las presiones intratorácicas en el paciente que está en shock, puede relacionarse a una mayor probabilidad de que el paciente sea respondedor a fluidos. Dentro de estas variables dinámicas que nos permiten evaluar la interacción corazón-pulmón, vamos a tener a la variabilidad de presión de pulso, que lo que va a correlacionar es el porcentaje de variación en la presión de pulso generados durante la inspiración en relación a la expiración. Esta es una medición que va a tener una alta sensibilidad y especificidad, y va a tener, por ejemplo, ¿no?, al evaluar el área bajo la curva, para la validación de este estudio se obtuvo un área bajo la curva de 0.94, muy cercana a la unidad. Entonces uno pensaría que es una prueba muy buena. El problema es que esta prueba va a tener bastantes limitantes. Por ejemplo, los bajos, cuando existen arritmias cardíacas o ritmos cardíacos irregulares, vamos a tener una alta cantidad de falsos positivos. La presencia de ventilación mecánica con volúmenes tidales bajos también va a darnos resultados incorrectos. Y el esfuerzo espontáneo también va a ser un factor que influye bastante en la certeza del resultado de esta prueba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que podríamos nosotros sobrepasar estas deficiencias que tiene la valoración de la variabilidad de presión de pulso? Tenemos esta prueba, ¿no?, que es el test de oclusión expiratoria. Entonces, ¿qué es lo que se realiza en esta prueba? Vamos a hacer una pausa expiratoria, y esta disminución en la presión intratorácica va a generar un incremento transitorio en el retorno venoso y que vendría a ser un incremento en la precarga. Si es que un paciente es respondedor a volumen, debería incrementarse el gasto cardíaco cuando se realiza la pausa expiratoria. Entonces, se determinó que, por ejemplo, los pacientes no respondedores, al hacer la pausa expiratoria, la test de oclusión, no se observaban cambios en el gasto cardíaco. En cambio, aquellos pacientes que sí eran respondedores tenían una variación de por alrededor de 5% en el gasto cardíaco, y estos pacientes se clasifican como pacientes respondedores a volumen. Ahora, otro problema que nosotros enfrentamos cuando los pacientes se encuentran en ventilación mecánica es que vamos a ventilarlos con volúmenes tidales bajos, como parte de la estrategia de ventilación mecánica protectiva, por lo cual vamos a utilizar volúmenes tidales de 6 a 8, que pueden ser insuficientes para hacer una valoración correcta de la velocidad de pulso. Entonces, se desarrolla este reto de volumen tidal como una prueba que nos permita evaluar el cambio transitorio en el gasto cardíaco originado por el incremento de volumen tidal de 6 mililitros por kilo a 8 mililitros por kilo. Y en aquellos pacientes que son respondedores a volumen, se genera un incremento de 3.5% en la variabilidad de presión de pulso, ¿no?, permitiéndonos identificar con una sensibilidad y especificidad aceptable a los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica protectiva, con volúmenes tidales bajos, que sean respondedores a fluidos. Otra de las limitaciones que habíamos mencionado era el esfuerzo respiratorio espontáneo del paciente, además de la posibilidad de generar mayor edema pulmonar en el caso de aplicar retos de volumen exógeno. Entonces, vamos a evaluar a la elevación pasiva de las piernas como una estrategia en la cual vamos a identificar, vamos a poder generar un incremento transitorio de la precarga mediante la elevación de las piernas, que va a tener un efecto de reto de fluidos reversible. Entonces, al hacer la elevación pasiva de las piernas, saber que tanto la presión de la aurícula derecha como la presión de oclusión de la arteria pulmonar se incrementa, reflejando este incremento en la precarga ventricular.
Pero luego de terminar la elevación pasiva de las piernas y retornar el paciente a la posición inicial, estas presiones disminuyeron, por lo cual la presión, los cambios en la precarga inducidos por la elevación pasiva de las piernas son rápidamente reversibles y no necesitan la aplicación de un fluido exógeno y tiene un riesgo casi nulo de generar edema pulmonar adicional. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la elevación pasiva de las piernas? Va a ser una medición efectiva para predecir la respuesta a fluidos, el efecto es reversible rápidamente y predice la respuesta a fluidos en situaciones en las que la variabilidad de presión de pulso falla. Aquellos pacientes que tienen una baja complicancia pulmonar y que tienen un esfuerzo respiratorio espontáneo, que justamente son aquellos pacientes, bueno, es un grupo importante de pacientes con distrés, que va a tener como característica una baja complicancia pulmonar y muchas veces van a estar con esfuerzos respiratorios por la presencia de un drive respiratorio elevado. ¿Bien? Entonces, ¿qué conclusión podríamos tener? Que las alteraciones hemodinámicas en el DAX van a ser complejas. Y nosotros necesitamos herramientas de monitoreo hemodinámico que sean de utilidad, sobre todo en los pacientes que tengan síndrome de distrés respiratorio agudo y shock séptico, porque va a ser un grupo importante de pacientes que manejamos y cuya mortalidad va a estar elevada, no solamente por la injuria que se va a generar por la causa desencadenante del evento inflamatorio, sino también por las intervenciones que nosotros vamos a aplicar sobre ellos, tanto con la ventilación mecánica como el manejo hemodinámico. Entonces tenemos que valorar muy concienzudamente la relación entre el riesgo de realizar estas intervenciones y el beneficio que vamos a obtener. Y en muchos casos, al menos en el manejo hemodinámico, estas intervenciones van a estar en relación a la aplicación o no de fluidoterapia. Como he visto, es una de las intervenciones que aplicada de manera indiscriminada o incorrecta puede generar incrementos significativos en la mortalidad de nuestros pacientes. Muy bien, este es el tema que hemos venido a presentar. Muchas gracias por su atención y espero que podamos vernos en una siguiente oportunidad.